Cuando leemos los evangelios, los romanos están presentes en casi cada página. Soldados vigilando las calles de Jerusalén, recaudadores de impuestos exigiendo tributos, un gobernador lavándose las manos ante una decisión crucial. El Imperio Romano no es simplemente un telón de fondo en la historia de Jesús. Es un actor principal que determina el curso de los acontecimientos más importantes del cristianismo. Desde el censo que llevó a María y José a Belén hasta la cruz en el Gólgota, Roma ejerce su poder absoluto sobre Judea. Pero ¿quiénes eran realmente estos romanos? ¿Qué buscaban en aquella pequeña provincia del Medio Oriente? ¿Cómo su presencia moldeó no solo la vida de Jesús, sino el destino del cristianismo mismo? Y quizás más intrigante aún, ¿cómo fue posible que el imperio más poderoso de la antigüedad, ese mismo que crucificó a Cristo, terminara colapsando apenas unos siglos después? En este recorrido exploraremos dos historias fascinantes que se entrelazan. Primero, el impacto profundo de Roma en el mundo bíblico. Después, las fuerzas que desmoronaron un imperio aparentemente invencible. Comencemos por entender quién dominaba el mundo cuando Jesús nació. El mundo en el que nació Jesús estaba completamente dominado por una sola potencia, Roma. No era simplemente otro reino o imperio regional. Era una maquinaria política y militar sin precedentes que controlaba desde Hispania en el occidente hasta Siria en el oriente, desde Britania en el norte hasta Egipto en el sur. Más de 50 millones de personas vivían bajo el águila romana, y la mayoría nunca había conocido otra realidad. Este dominio absoluto se sostenía sobre un concepto que los romanos llamaban la Pax Romana, la paz romana. Pero no nos confundamos. No era una paz nacida del entendimiento mutuo o la diplomacia gentil. Era la paz que impone quien tiene las mejores legiones, las armas más efectivas y la voluntad inquebrantable de aplastar cualquier rebelión. Las calzadas romanas surcaban continentes enteros, no solo para facilitar el comercio, sino principalmente para que las legiones pudieran desplazarse rápidamente hacia cualquier foco de conflicto. Cuando Jesús nació, César Augusto gobernaba el imperio. Él había transformado Roma de una república agonizante en un imperio centralizado, concentrando en sus manos un poder que ningún mortal había ostentado antes. Después vendría Tiberio, el emperador reinante durante el ministerio público de Jesús. Estos hombres no eran simples reyes. Eran considerados casi divinos, intermediarios entre los dioses y los hombres. La administración romana era sofisticada y brutal a la vez. El imperio se dividía en provincias, cada una gobernada por representantes del emperador, procónsules, prefectos, procuradores. Estos funcionarios tenían un objetivo claro: mantener el orden, recaudar impuestos y asegurar la lealtad a Roma. Para los pueblos conquistados, especialmente para los judíos con su fe monoteísta y sus tradiciones milenarias, esta estructura representaba no solo una ocupación política, sino una afrenta espiritual constante. Y precisamente en una de esas provincias, en la pequeña y conflictiva Judea, se desarrollaría el drama que cambiaría la historia para siempre. Capítulo 2. La ocupación romana de Judea. La historia de Roma en Judea comenzó décadas antes del nacimiento de Jesús, en el año 63 a.C., cuando el general Pompeyo marchó con sus legiones hacia Jerusalén. Lo que encontró fue un reino judío dividido por guerras civiles entre dos hermanos que competían por el trono. Pompeyo no dudó, aprovechó el caos, sitió la ciudad santa y tras 3 meses de asedio, sus tropas irrumpieron en el templo mismo. Cuenta el historiador Flavio Josefo que Pompeyo entró incluso en el lugar santísimo, el espacio más sagrado donde solo el sumo sacerdote podía acceder una vez al año. Para los judíos, aquella profanación fue una herida que jamás cicatrizaría completamente. Desde entonces, Judea quedó bajo la órbita romana,
aunque Roma prefería gobernar a través de reyes locales cuando era posible. Así surgió la figura de Herodes el Grande, aquel rey que aparece en los evangelios ordenando la matanza de los inocentes. Herodes era idumeo, no judío de pura cepa, lo que ya generaba rechazo entre muchos, pero además era un vasallo de Roma, mantenido en el poder por las legiones imperiales. Construyó templos paganos, fortalezas romanas y ciudades enteras dedicadas al emperador. Gobernó con paranoia y crueldad, asesinando incluso a miembros de su propia familia cuando sospechaba conspiraciones. Tras la muerte de Herodes, Roma decidió que sus herederos eran demasiado incompetentes y conflictivos. Judea pasó entonces a ser gobernada directamente por prefectos o procuradores romanos, funcionarios de rango medio que residían en Cesarea Marítima, en la costa, y que solo visitaban Jerusalén durante las grandes festividades judías, momentos donde el fervor religioso podía desencadenar revueltas. Esta ocupación creó un caldero político-religioso en constante ebullición. Los saduceos, la aristocracia sacerdotal que controlaba el templo, habían aprendido a colaborar con Roma para mantener sus privilegios. Los fariseos, más cercanos al pueblo común, intentaban preservar la pureza de la ley judía bajo circunstancias imposibles. Y luego estaban los celotes, grupos radicales que soñaban con expulsar a los romanos mediante la violencia, igual que los macabeos habían expulsado a los griegos siglos atrás. En medio de esta tensión, en medio de la expectativa ardiente por un Mesías que liberara a Israel del yugo extranjero, apareció Jesús de Nazaret, predicando un reino que no era de este mundo. Capítulo 3. Los romanos en los evangelios. Si leemos los evangelios con atención, descubriremos que los romanos no son simples figuras distantes o abstractas. Son personas con nombre, rostro y decisiones que alteran el curso de la narrativa. El más prominente, sin duda, es Poncio Pilato, el prefecto de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Los evangelios lo presentan como un hombre atrapado entre la presión política y su propia conciencia, aunque las fuentes históricas fuera de la Biblia, como Filón de Alejandría y Flavio Josefo, lo describen como un gobernante cruel y despiadado, responsable de ejecuciones sumarias y profanaciones deliberadas de las sensibilidades judías. Pero no todos los romanos en los evangelios son antagonistas. Uno de los pasajes más conmovedores es el del centurión de Cafarnaúm, aquel oficial romano que se acerca a Jesús pidiéndole que sane a su siervo. Lo notable no es solo que un ocupante romano busque ayuda de un rabino judío, sino la humildad con la que lo hace. No soy digno de que entres bajo mi techo, le dice. Jesús responde maravillado. En verdad os digo que en nadie de Israel he hallado tanta fe. Aquí vemos una fisura en el muro de hostilidad. Un romano que reconoce la autoridad espiritual de Jesús, algo que muchos líderes religiosos judíos se negaban a hacer. Los soldados romanos aparecen constantemente en las narrativas. Son ellos quienes arrestan a Jesús en Getsemaní, quienes lo azotan y coronan con espinas en un acto de burla salvaje, quienes clavan los clavos en sus manos y pies, quienes sortean sus vestiduras al pie de la cruz. Y sin embargo, es también un centurión romano quien, al presenciar la muerte de Jesús y los fenómenos que la acompañan, exclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ese reconocimiento, viniendo de quien representa el poder que lo ejecutó, es profundamente irónico y profético. Los evangelios también mencionan a los publicanos, judíos que trabajaban para Roma recaudando impuestos. Mateo, uno de los 12 apóstoles, era precisamente un recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús. Zaqueo, el jefe de publicanos de Jericó, se convierte tras su encuentro con Cristo. Estos hombres eran considerados traidores por su pueblo, colaboracionistas que se enriquecían oprimiendo a sus propios hermanos. Que Jesús los incluyera en su círculo más íntimo era un escándalo social de proporciones mayúsculas.
Incluso encontramos episodios donde la cuestión romana se vuelve una trampa teológica. Cuando los fariseos y herodianos le preguntan a Jesús si es lícito pagar tributo al César, buscan comprometerlo. Si dice que sí, pierde credibilidad ante el pueblo que odia los impuestos romanos. Si dice que no, puede ser acusado de sedición ante Roma. La respuesta de Jesús, pidiendo una moneda y señalando la imagen del César grabada en ella, es magistral. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta que trasciende la política inmediata y establece principios que aún hoy resuenan. Los romanos, así, no son meros extras en el drama del Evangelio, sino personajes complejos cuyas acciones y decisiones tejieron el destino del cristianismo naciente. Capítulo 4. El sistema de impuestos y control social. Detrás de cada soldado romano, detrás de cada prefecto y cada edicto imperial, existía una realidad que aplastaba la vida cotidiana de la gente común: los impuestos. El Imperio Romano era, ante todo, una máquina extractiva diseñada para succionar recursos de las provincias conquistadas y canalizarlos hacia el centro del poder. Para los judíos de Palestina, esto significaba una carga económica que rayaba en lo insoportable. Los impuestos romanos eran múltiples y despiadados. Existía el tributum soli, un impuesto sobre la tierra; el tributum capitis, un impuesto personal por cabeza; tasas aduaneras en cada frontera interna; impuestos sobre las cosechas, sobre las ventas, sobre prácticamente cualquier actividad económica imaginable. Un campesino judío podía estar entregando hasta un tercio o incluso la mitad de su producción entre los impuestos romanos y el diezmo religioso que debía al templo. Las deudas se acumulaban, las tierras se perdían, las familias se hundían en la miseria. Para implementar este sistema, Roma empleaba a los publicanos, recaudadores de impuestos que compraban el derecho a cobrar en determinadas zonas. El sistema era perverso. Roma establecía una cuota que debía recaudarse, pero cualquier excedente que el publicano lograra extraer era su ganancia personal. Esto incentivaba el abuso, la extorsión y la corrupción descarada. Los publicanos llegaban escoltados por soldados romanos, y quien no pudiera pagar enfrentaba el embargo de sus bienes, la esclavitud por deudas o la violencia directa. Para el pueblo judío, pagar tributo a Roma no era solo una carga económica, era una humillación espiritual. Cada moneda entregada al César llevaba grabada su imagen, violando el mandamiento de no hacer imágenes. Cada pago era un reconocimiento tácito de que la tierra prometida, el regalo de Dios a su pueblo elegido, estaba ahora bajo el tacón de paganos idólatras. Los celotes predicaban que pagar impuestos a Roma era traición a Dios mismo, un acto de apostasía que merecía resistencia violenta. En este contexto entendemos mejor por qué los publicanos eran tan odiados. Mateo y Zaqueo no eran simplemente funcionarios impopulares, eran vistos como colaboradores con la opresión, judíos que habían vendido su alma y traicionado a su pueblo por dinero romano. Que Jesús comiera con ellos, que los llamara amigos y discípulos, era una declaración radical. Y cuando le presentaron la pregunta sobre el tributo al César, todos sabían que no era una cuestión meramente académica. Era el dilema central de vivir bajo ocupación, la tensión constante entre supervivencia y resistencia, entre pragmatismo y fidelidad. Cada moneda romana que cambiaba de manos era un recordatorio diario de quién realmente mandaba en la tierra de Abraham, Isaac y Jacob. Capítulo 5. Jesús y la autoridad romana. Jesús vivió y predicó en un polvorín político donde cada palabra podía interpretarse como sedición y cada gesto como llamado a la rebelión. Las multitudes que lo seguían esperaban un Mesías guerrero, alguien que levantara el estandarte de la revuelta y expulsara a los romanos como David había derrotado a los filisteos. Pero Jesús desafió constantemente esas expectativas,
proponiendo un camino que desconcertaba tanto a los colaboracionistas como a los revolucionarios. Su postura frente a Roma era paradójica y profundamente subversiva, aunque no en el sentido militar que muchos esperaban. Cuando le preguntaron sobre el tributo al César, su respuesta: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no fue una evasiva diplomática, sino una declaración teológica radical. Estaba estableciendo una distinción fundamental. Existe un ámbito temporal donde las autoridades humanas ejercen poder legítimo, pero existe un reino superior, el reino de Dios, que trasciende y juzga todas las estructuras políticas. Ni colaboración servil, ni rebelión violenta. Una tercera vía que ponía a Dios por encima de cualquier César. Jesús nunca llamó a tomar las armas contra Roma. Cuando Pedro sacó su espada en Getsemaní para defender al Maestro, Jesús lo reprendió. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En el Sermón del Monte había enseñado: si alguien te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esta última referencia era transparente para sus oyentes. Los soldados romanos tenían el derecho legal de obligar a cualquier civil a cargar su equipaje por 1 milla romana. Jesús estaba diciendo algo escandaloso. No solo obedezcan, sino excedan lo exigido. Desarmen la opresión con generosidad inesperada. Sin embargo, sería un error interpretar esta actitud como pasividad política o indiferencia ante la injusticia. Jesús denunciaba constantemente a los poderosos, llamaba a Herodes esa zorra, volcaba las mesas de los cambistas en el templo y predicaba un reino donde los últimos serán primeros y los mansos heredarán la tierra. Su mensaje era revolucionario, pero la revolución que proponía era del corazón humano, no de las estructuras mediante la violencia. Este equilibrio imposible lo convertía en una amenaza para todos los poderes establecidos. Los celotes lo veían como demasiado pacífico, un falso Mesías que no cumpliría las profecías de liberación nacional. Los saduceos colaboracionistas lo veían como un agitador peligroso cuyas multitudes podían provocar una represión romana que destruyera sus privilegios. Y para los romanos, cualquier predicador que hablara de reinos y fuera llamado rey de los judíos por sus seguidores era por definición un problema político que debía neutralizarse. La tensión era insostenible y todos sabían que algo tenía que ceder. La pregunta no era si Jesús chocaría con el poder romano, sino cuándo. La noche en que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, comenzó una cadena de eventos que expuso toda la complejidad del poder romano en Judea. Primero fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín, el consejo religioso judío que tenía autoridad sobre asuntos internos, pero carecía del poder crucial: la capacidad de ejecutar sentencias de muerte. Esa prerrogativa la reservaba Roma celosamente para sí misma, un recordatorio constante de quien ostentaba el poder último sobre la vida y la muerte. El cargo religioso que el Sanedrín formuló contra Jesús era blasfemia. Se había proclamado hijo de Dios, igual a Dios mismo. Según la ley judía, esto merecía la muerte por lapidación. Pero los líderes religiosos sabían que necesitaban la autorización romana para ejecutarlo, así que reformularon astutamente la acusación en términos políticos. Cuando llevaron a Jesús ante Poncio Pilato en la madrugada, la acusación sonaba muy diferente. Hemos hallado que éste pervierte a la nación, prohíbe dar tributo a César y dice que él mismo es el Cristo, un rey. Pilato se encontró en una situación incómoda. Los evangelios lo presentan interrogando a Jesús, aparentemente convencido de que no representaba una amenaza real. ¿Eres tú el rey de los judíos?, pregunta. La respuesta de Jesús: mi reino no es de este mundo, debería haberlo tranquilizado. Pilato incluso intentó liberarlo varias veces. Lo envió a Herodes Antipas, ofreció indultarlo en lugar del criminal Barrabás. Declaró públicamente:
no hallo ningún delito en este hombre. Pero la presión de la multitud, manipulada por los líderes religiosos, y especialmente la amenaza velada, si a este sueltas, no eres amigo del César, lo empujaron hacia una decisión que él mismo parecía considerar injusta. La crucifixión no era un método de ejecución judío, era específicamente romano, reservado para esclavos rebeldes, piratas y enemigos del Estado. Era deliberadamente brutal, diseñada no solo para matar, sino para humillar y aterrorizar. Las víctimas eran clavadas o atadas a cruces de madera y dejadas morir lentamente por asfixia, a veces durante días, expuestas a los elementos y a las burlas públicas. Las crucifixiones se realizaban en lugares visibles, cerca de caminos principales, para que todos vieran el precio de desafiar a Roma. El letrero que Pilato ordenó colocar sobre la cruz de Jesús decía INRI, Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Estaba escrito en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, los lenguajes del pueblo judío, del Imperio Romano y de la cultura helenística. Los sumos sacerdotes protestaron, pidiendo que se cambiara a «dijo ser rey de los judíos», pero Pilato se negó. «Lo que he escrito, he escrito». Era su forma de burlarse tanto de Jesús como de los líderes judíos, una declaración cínica de que este era el destino de cualquiera que pretendiera retar el orden romano. Los soldados romanos que ejecutaron la sentencia cumplieron su tarea con la eficiencia brutal que caracterizaba a las legiones. Lo azotaron primero, un castigo que por sí solo podía ser mortal. Lo vistieron con un manto púrpura y una corona de espinas en burla cruel. Lo obligaron a cargar su propia cruz hasta el Gólgota. Clavaron los clavos, levantaron la cruz y se sentaron a vigilar mientras moría, jugando a los dados por sus vestiduras. Para ellos era un día de trabajo más, otra ejecución de un revolucionario judío en una provincia problemática. No podían imaginar que ese hombre colgado entre 2 ladrones cambiaría el mundo más que todos los Césares juntos. La ironía de la historia es a veces tan perfecta que parece diseñada por alguna inteligencia superior. El mismo imperio que crucificó a Jesús se convertiría en apenas 3 siglos en el vehículo que llevaría su mensaje hasta los confines del mundo conocido. Las estructuras que Roma había construido para mantener su dominio, las calzadas, los puertos, el idioma común, la administración unificada, se transformaron en los canales perfectos para la expansión del cristianismo. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, sus seguidores comenzaron a predicar primero en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y finalmente hasta lo último de la tierra, como había mandado el Maestro. Las cartas del apóstol Pablo nos muestran cómo aquellos primeros misioneros aprovechaban las ventajas inesperadas del imperio. Viajaban por calzadas romanas que acortaban distancias imposibles. Navegaban en barcos protegidos por la armada romana de los piratas. Se comunicaban en griego koiné, que cualquier persona educada entendía desde Hispania hasta Siria, y apelaban a su ciudadanía romana cuando enfrentaban persecuciones locales. Desde muy temprano, los romanos comenzaron a convertirse. El libro de Hechos registra la conversión del centurión Cornelio en Cesarea, un oficial del ejército que recibe la visita del apóstol Pedro y se convierte junto con toda su familia. Este evento fue revolucionario porque marcó la apertura oficial del cristianismo a los gentiles, a los no judíos. A partir de entonces, el mensaje se esparció como fuego en la paja seca, en Roma misma, en las ciudades portuarias, en las guarniciones militares, en los talleres de artesanos, en los hogares de esclavos y en las villas de aristócratas. Claro que el camino no fue fácil. Las persecuciones comenzaron pronto. Nerón culpó a los cristianos del gran incendio de Roma en el año 64 y desató una ola de terror contra ellos. Durante 2 siglos y medio, ser cristiano podía significar la muerte en cualquier momento. Arrojados a las fieras en el circo, quemados vivos como antorchas humanas,
decapitados en las prisiones. Diocleciano, a finales del siglo III, ordenó la persecución más sistemática e intensa de todas, intentando erradicar completamente la fe cristiana del imperio. Pero algo extraordinario sucedió. Cuanto más se perseguía a los cristianos, más crecía la Iglesia. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, escribió Tertuliano. El coraje con que los cristianos enfrentaban la muerte, perdonando a sus verdugos, orando por sus enemigos, impresionaba profundamente incluso a los paganos. Y en el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, otorgando tolerancia religiosa al cristianismo. Décadas después, bajo Teodosio I en el 380, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. El imperio que había ejecutado a Cristo terminó llevando su cruz como estandarte. Las basílicas romanas, que habían albergado tribunales imperiales, se transformaron en iglesias cristianas. Los obispos adoptaron títulos y estructuras de la administración romana. El latín, la lengua de los conquistadores, se volvió la lengua de la liturgia. Roma había conquistado el cristianismo políticamente, pero en un sentido más profundo, el cristianismo había conquistado el alma de Roma. Y cuando ese imperio comenzara a desmoronarse, la Iglesia permanecería, preservando no solo la fe, sino también gran parte de la cultura y el saber de la antigüedad clásica. Hemos recorrido un arco histórico fascinante, desde el imperio que dominaba el mundo cuando Jesús nació, pasando por su papel crucial en la crucifixión, hasta su transformación en el principal defensor de la fe cristiana. Es una historia de poder, persecución y finalmente conversión. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cómo fue posible que esta superpotencia invencible, este coloso que había sometido a decenas de pueblos y culturas, terminara colapsando? Cuando el apóstol Pablo escribía sus cartas en la década de los 60 del siglo I, Roma parecía eterna. Sus legiones eran imbatibles, sus fronteras parecían seguras, su economía florecía, sus ciudades resplandecían con templos de mármol y acueductos que desafiaban la gravedad. La expresión Roma eterna no era mera propaganda, era lo que genuinamente creían tanto romanos como conquistados. ¿Qué podría destruir semejante potencia? La respuesta, como veremos, no es simple ni única. El colapso del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo fue el resultado de múltiples crisis entrelazadas que se alimentaban unas a otras. Problemas políticos, económicos, militares, sociales y externos. Fue un proceso lento, casi imperceptible al principio, que tomó siglos en completarse. No fue un edificio que se derrumbó de repente, sino una estructura que se fue agrietando, debilitando, hasta que finalmente cedió ante presiones que en tiempos más fuertes habría resistido sin dificultad. Para entender esta caída, necesitamos viajar desde el siglo I, cuando Roma estaba en su apogeo bajo emperadores como Trajano y Marco Aurelio, hasta el caótico siglo V, cuando reyes bárbaros gobernaban desde el palacio imperial, y el último emperador de Occidente era un adolescente llamado, irónicamente, Rómulo Augusto, combinando los nombres del fundador mítico de Roma y de su primer emperador. Entre esos dos momentos se desplegó una de las transformaciones más dramáticas y consecuentes de la historia humana: el fin de la antigüedad clásica y el nacimiento de la Edad Media. Capítulo 9. Causas internas, crisis política y económica. Los cimientos del colapso romano se comenzaron a fracturar desde dentro, mucho antes de que las hordas bárbaras cruzaran las fronteras. El siglo III después de Cristo fue testigo de lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III, o la anarquía militar, un periodo de 50 años donde el imperio
casi se desintegró completamente. Entre los años 235 y 284, más de 50 hombres reclamaron el título de emperador. La mayoría fueron asesinados por sus propios soldados o por rivales. Las legiones se habían convertido en hacedoras de reyes, proclamando emperadores a sus generales favoritos y ejecutándolos cuando dejaban de ser útiles o generosos. Esta inestabilidad política tenía consecuencias devastadoras. Cada nuevo emperador necesitaba comprar la lealtad de sus tropas con generosas bonificaciones, lo que vaciaba el tesoro imperial. Para conseguir más dinero, los emperadores recurrieron a una solución aparentemente simple, pero fatalmente destructiva: devaluar la moneda. El denario de plata, que bajo Augusto contenía casi plata pura, fue progresivamente adulterado hasta convertirse en una moneda de bronce bañada con una película delgada de plata. El resultado fue inflación galopante. Los precios se multiplicaron por 100 o más, destruyendo los ahorros y desestabilizando toda la economía. Los impuestos se volvieron cada vez más asfixiantes para financiar el ejército sobredimensionado y la burocracia creciente. Los recaudadores imperiales exprimían a las ciudades y provincias sin piedad. Muchos terratenientes y comerciantes simplemente abandonaron sus propiedades antes que enfrentar las cargas tributarias imposibles. El comercio, que había sido el alma del imperio, comenzó a contraerse. Las ciudades, otrora prósperas, se encogieron. La gente huía del campo hacia las ciudades o de las ciudades hacia el campo, buscando escapar de los recaudadores de impuestos. En el año 285, el emperador Diocleciano intentó una reforma radical. Dividió el imperio en 4 partes, creando la tetrarquía con 2 Augustos y 2 Césares que gobernarían conjuntamente. Su sucesor Constantino reunificó el imperio brevemente, pero la división se volvió permanente en 395, cuando Teodosio I murió y el imperio se repartió entre sus 2 hijos. Arcadio recibió Oriente con capital en Constantinopla y Honorio recibió Occidente con capital primero en Milán y luego en Rávena. Roma misma, la ciudad eterna, ya no era ni siquiera la capital administrativa del imperio que llevaba su nombre. Esta división no fue solo administrativa, reflejaba una realidad más profunda. Oriente era rico, urbanizado, culturalmente griego y económicamente próspero. Occidente era más rural, dependía militarmente de soldados bárbaros y estaba en declive económico constante. El Senado romano, otrora el corazón del poder republicano, se había convertido en un club social de aristócratas sin poder real. La corrupción administrativa era endémica. Los funcionarios compraban sus cargos y luego se dedicaban a recuperar la inversión mediante sobornos y extorsión. El imperio había perdido la capacidad de gobernarse efectivamente a sí mismo, y sin un centro político fuerte, todas las demás crisis se magnificaban exponencialmente. Capítulo 10. Causas militares. El debilitamiento del ejército. Si algo había sostenido al Imperio Romano durante siglos, era la supremacía militar absoluta de sus legiones. Aquellas formaciones disciplinadas de ciudadanos soldados habían conquistado el mundo conocido con una combinación de entrenamiento riguroso, táctica superior, ingeniería avanzada y una moral inquebrantable. Pero hacia los siglos IV y V, el ejército romano era una sombra pálida de lo que había sido, y esta decadencia militar selló el destino del imperio occidental. El problema comenzó con el reclutamiento. En los viejos tiempos, servir en las legiones era un honor y un deber cívico reservado para ciudadanos romanos. Los soldados se identificaban profundamente con Roma, luchaban por su patria y por la gloria de su legión. Pero a medida que el imperio se extendía y las guerras se volvían constantes, encontrar suficientes ciudadanos dispuestos a servir durante 20 años o más se volvió cada vez más difícil. Los campesinos italianos, otrora columna vertebral
vertebral del ejército, preferían trabajar sus tierras. Las clases urbanas evitaban el servicio militar como la peste. La solución que encontraron los emperadores fue fatal a largo plazo. Comenzaron a reclutar cada vez más soldados de entre los pueblos bárbaros, especialmente germanos. Al principio eran auxiliares que complementaban a las legiones romanas tradicionales. Luego se convirtieron en la mayoría del ejército. Para finales del siglo IV, incluso los generales más importantes del ejército romano eran de origen bárbaro. Estilicón era vándalo, Alarico era godo, Ricimero era suevo. Estos hombres no tenían lealtad emocional a Roma. Luchaban por salario, por botín, por ambición personal. Además, el ejército se había vuelto extremadamente costoso, pero cada vez menos efectivo. Los soldados exigían pagas más altas y bonificaciones constantes. El equipamiento y entrenamiento se deterioraron. Ya no se veían aquellas legiones perfectamente coordinadas que construían campamentos fortificados cada noche y marchaban en formación impecable. Los bárbaros dentro del ejército traían sus propias tácticas, más caóticas e individuales, abandonando la disciplina que había hecho grandes a las legiones. La frontera del imperio, el famoso limes, se extendía por miles de kilómetros desde Britania hasta Mesopotamia. Defenderla requería decenas de miles de soldados distribuidos en fortalezas y puestos de vigilancia. Pero con recursos cada vez más escasos y un ejército cada vez menos confiable, mantener esta inmensa frontera se volvió imposible. Los emperadores se veían obligados a elegir qué sectores defender y cuáles abandonar. Provincias enteras quedaban expuestas a incursiones bárbaras sin que el ejército pudiera responder. Quizás lo más revelador era que Roma había perdido la iniciativa estratégica. Ya no conquistaba, apenas se defendía. Ya no aterrorizaba a sus enemigos, les pagaba tributos para que no atacaran. El imperio que una vez envió a Julio César a conquistar las Galias, ahora negociaba desesperadamente con jefes tribales germánicos, ofreciéndoles oro, tierras y títulos romanos a cambio de paz temporal. Las legiones que habían humillado a Cartago, derrotado a Macedonia y sometido a Egipto, ahora retrocedían ante pueblos que sus ancestros habrían considerado salvajes insignificantes. El águila romana había perdido sus garras. Capítulo 11. Las invasiones bárbaras. Durante siglos, más allá de las fronteras del imperio, en los bosques de Germania y las estepas de Asia Central, vivían pueblos que los romanos llamaban despectivamente bárbaros, una palabra griega que imitaba el sonido incomprensible de sus lenguas. Bar. Estos pueblos germánicos, godos, vándalos, francos, sajones, burgundios, suevos, habían coexistido con Roma durante generaciones, a veces como enemigos, a veces como aliados, cada vez más integrados en la economía y el ejército imperial. Pero en el siglo IV algo cambió dramáticamente. Estos pueblos comenzaron a moverse en masa, no en simples incursiones de saqueo, sino en migraciones enteras de tribus completas con mujeres, niños, ancianos y todo su ganado. ¿Qué los empujaba? La respuesta llegó galopando desde las profundidades de Asia. Los hunos, este pueblo nómada de jinetes arqueros, posiblemente originarios de las estepas mongolas, irrumpió en Europa oriental con una ferocidad que aterrorizó incluso a los guerreros germanos. Los hunos no buscaban integrarse ni negociar, destruían todo a su paso. Frente a esta amenaza existencial, los pueblos germánicos no tuvieron más opción que huir hacia el oeste y el sur, directamente hacia las fronteras romanas. El efecto dominó fue devastador. Los hunos empujaron a los godos, quienes empujaron a los vándalos, quienes empujaron a los suevos, y así sucesivamente. En el año 376, decenas de miles de visigodos se presentaron en la frontera del Danubio, suplicando permiso para cruzar al territorio romano y escapar de los hunos. El emperador Valente accedió, pensando que podría asentarlos como colonos y reclutarlos para el ejército. Pero la administración romana los trató brutalmente, explotándolos y hambreándolos. 2 años después, los visigodos
soldados desesperados se rebelaron y en la batalla de Adrianópolis en 378 aniquilaron al ejército romano y mataron al propio emperador. Fue una derrota psicológica catastrófica que demostró que los bárbaros podían no solo invadir territorio romano, sino destruir sus ejércitos en campo abierto. El 31 de diciembre del año 406, algo sin precedentes ocurrió. El Rin, el gran río que marcaba la frontera norte del imperio, se congeló completamente. Aprovechando este puente de hielo, una coalición masiva de vándalos, alanos y suevos cruzó hacia la Galia, arrasando ciudades y villas sin que el debilitado ejército romano pudiera detenerlos. Desde allí se extendieron hacia Hispania y eventualmente, bajo el liderazgo del rey Genserico, los vándalos cruzaron a África, conquistando las ricas provincias del norte africano que proveían el trigo que alimentaba a Roma. Pero el golpe psicológico más demoledor llegó en agosto del año 410, cuando Alarico, rey de los visigodos, entró en Roma misma y la saqueó durante 3 días. Roma no había caído ante un enemigo extranjero en 800 años, desde que los galos la habían saqueado en 387 a.C. El shock reverberó por todo el mundo mediterráneo. San Jerónimo, escribiendo desde Belén, exclamó angustiado: «La luz del mundo se ha apagado». San Agustín comenzó a escribir su obra maestra La ciudad de Dios, para explicar teológicamente cómo era posible que la Roma ahora cristiana sufriera semejante humillación. Los siguientes 60 años fueron un desfile de pérdidas territoriales. Los vándalos desde África saquearon Roma nuevamente en 455, llevándose incluso los ornamentos del templo de Jerusalén que Tito había traído siglos atrás. Britania fue abandonada completamente a su suerte, cayendo bajo el dominio de sajones, anglos y jutos. La Galia se fragmentó en reinos germánicos. Hispania quedó repartida entre suevos y visigodos. Italia misma fue invadida repetidamente. Para el 476, el general bárbaro Odoacro simplemente depuso al último emperador occidental, el joven Rómulo Augusto, y envió las insignias imperiales a Constantinopla. Ya ni siquiera se molestó en proclamarse emperador. Se contentó con el título de Rey de Italia. El Imperio Romano de Occidente había dejado de existir, no con una batalla épica, sino con un suspiro de agotamiento. Capítulo 12. Otras causas. Cristianismo, corrupción y factores sociales. Más allá de las causas políticas y militares evidentes, los historiadores han debatido durante siglos sobre otros factores que contribuyeron al colapso romano. Algunos son controvertidos, otros especulativos, pero todos añaden capas de complejidad a un fenómeno que desafía explicaciones simples. Una de las teorías más polémicas fue planteada por el historiador inglés Edward Gibbon en el siglo XVIII. Él argumentaba que el cristianismo había debilitado el espíritu marcial romano, sustituyendo las virtudes cívicas y militares por valores de humildad, perdón y pacifismo. Según Gibbon, los romanos dejaron de luchar por la gloria del imperio para enfocarse en la salvación del alma. Los mejores talentos se refugiaron en monasterios en lugar de servir en el ejército o la administración, y las disputas teológicas consumieron energías que antes se dedicaban a la política. Sin embargo, esta teoría tiene problemas serios. El Imperio Romano de Oriente era igualmente cristiano, incluso más ortodoxamente religioso, y sobrevivió 1000 años más, hasta 1453. Además, algunos de los mejores generales y emperadores del período tardío eran cristianos devotos. Otros historiadores han señalado una decadencia moral más amplia, la corrupción endémica que pudría todas las instituciones, desde los recaudadores de impuestos hasta los obispos, desde los gobernadores provinciales hasta la corte imperial misma. Los cargos públicos se compraban y vendían abiertamente. La justicia favorecía a quien podía pagar sobornos más generosos. Las élites senatoriales vivían en lujo obsceno,
mientras el pueblo común se hundía en la miseria. Esta desigualdad extrema erosionó cualquier sentido de comunidad o destino compartido. ¿Por qué un campesino galo o hispano habría de arriesgar su vida defendiendo un imperio que lo explotaba despiadadamente? Las catástrofes demográficas también jugaron su papel. Epidemias devastadoras azotaron el imperio repetidamente. La peste antonina en el siglo II mató a millones, posiblemente incluyendo al emperador Marco Aurelio. La peste de Cipriano en el siglo III despobló ciudades enteras. Plagas posteriores siguieron golpeando una población que nunca lograba recuperarse completamente. Menos personas significaban menos soldados, menos contribuyentes, menos trabajadores, una espiral descendente que alimentaba todas las demás crisis. La economía experimentó también una transformación profunda y destructiva. El comercio a larga distancia que había conectado Britania con Egipto y el Mar Negro con Hispania colapsó. Las ciudades se contrajeron, algunas fueron completamente abandonadas. La población se ruralizó, refugiándose en grandes latifundios donde aristócratas terratenientes ofrecían protección a cambio de trabajo servil, sembrando las semillas del feudalismo medieval. El dinero prácticamente desapareció de circulación en algunas regiones, regresando a una economía de trueque. Los acueductos se desmoronaron, los caminos se volvieron intransitables, los baños públicos cerraron, la alfabetización se desplomó, el nivel de vida retrocedió siglos, no se recuperaría hasta el Renacimiento. Incluso se han propuesto factores ambientales. Estudios recientes de núcleos de hielo y anillos de árboles sugieren que el período entre 400 y 600 fue inusualmente frío y seco en Europa, con cosechas fallidas que provocaron hambrunas recurrentes. Algunos científicos especulan que erupciones volcánicas en otras partes del mundo pudieron haber alterado el clima global justo cuando el imperio menos podía permitirse otra crisis. La naturaleza misma parecía conspirar contra Roma, aunque más probablemente un imperio sano habría resistido mejor estas dificultades ambientales. Roma cayó no por una sola causa, sino por la convergencia fatal de múltiples crisis que se amplificaban mutuamente, hasta que el peso acumulado fue simplemente insoportable. Hemos recorrido un arco histórico extraordinario que abarca 5 siglos y conecta 2 narrativas aparentemente separadas, pero profundamente entrelazadas. Por un lado, el imperio que dominaba el mundo cuando Jesús nació, que lo juzgó, lo ejecutó en una cruz romana y persiguió brutalmente a sus primeros seguidores. Por otro, ese mismo imperio transformado, cristianizado y finalmente colapsado bajo el peso de sus propias contradicciones y las presiones externas que ya no podía resistir. La ironía es casi poética. Los romanos crucificaron a Jesús considerándolo una amenaza menor, un agitador provincial más entre tantos. Poncio Pilato jamás imaginó que aquel rabino galileo que envió al Gólgota sería recordado por miles de millones de personas, mientras que su propio nombre sobreviviría únicamente porque aparece en el relato de la pasión. El imperio que intentó sofocar el cristianismo terminó convirtiéndose en su principal vehículo de expansión. Las estructuras de poder que Roma construyó para dominar el mundo se transformaron en los caminos por los cuales el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente en 476, la Iglesia Católica permaneció como la única institución con autoridad, organización y alcance verdaderamente universal. Los obispos se convirtieron en gobernantes de ciudades abandonadas por la administración imperial. Los monasterios preservaron textos clásicos que de otro modo se habrían perdido para siempre. El latín,
lengua de los conquistadores, se transformó en la lengua litúrgica que unificaba una cristiandad fragmentada políticamente. En cierto sentido, la Iglesia se convirtió en la heredera institucional de Roma, preservando su legado cultural incluso cuando su estructura política se desintegraba. Pero no debemos olvidar que el Imperio Romano no desapareció completamente. Mientras Occidente caía, el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, sobrevivió y prosperó durante casi 1000 años más, hasta su caída ante los turcos otomanos en 1453. Los bizantinos se consideraban a sí mismos romanos auténticos, preservando las leyes, las tradiciones administrativas y la cultura greco-romana fusionada ahora con el cristianismo ortodoxo. El legado de Roma permea nuestra civilización hasta hoy. Nuestros sistemas legales derivan del derecho romano. Nuestras lenguas, romances, español, italiano, francés, portugués, rumano, son hijas del latín. Nuestros conceptos de ciudadanía, república, senado, provienen de instituciones romanas. Nuestra arquitectura imita sus arcos, cúpulas y columnas. Y por supuesto, el cristianismo mismo, aunque nacido en Judea, fue formateado y expandido por el mundo romano. La historia de Roma y Jesús nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del poder. Los emperadores romanos buscaban la inmortalidad a través de conquistas, monumentos de mármol, títulos grandiosos y la divinización oficial. Jesús no buscó poder terrenal. No levantó ejércitos, no construyó palacios, no escribió libros, murió ejecutado como un criminal común. Sin embargo, 2000 años después, su influencia en la historia humana es inconmensurablemente mayor que la de cualquier César. Los imperios se levantan con estruendo de armas y caen entre lamentos. Las ideas, especialmente las ideas espirituales profundas, trascienden los siglos transformando civilizaciones enteras desde dentro. Al final, el reino que no era de este mundo resultó ser más duradero que todos los reinos terrenales, y quizás en eso reside la lección más importante de esta historia extraordinaria.